Shalom y bendiciones para todos. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que lo llamé bendecido en mi propio camino. Esto es porque hay circunstancias en la vida en las que no tenemos claridad cuando vamos a tomar una decisión. Estamos un poco dudosos, no estamos plenamente seguros de que la decisión que vamos a tomar sea la voluntad del Eterno. Desde lo más simple hasta lo más sofisticado o más complicado. El hecho de tomar un trabajo fuera del lugar de nuestra comodidad o de nuestra casa o del sitio donde nosotros estamos estudiando, donde nosotros nos estamos construyendo como creyentes y en nuestro mundo interior. Sea una decisión acerca de casarse, de tener una pareja, de si la escojo o no la escojo, sea una decisión de ir a un evento, alguna celebración o alguna reunión. Entonces estas decisiones que se nos presentan de pronto o que tenemos estas situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones, de alguna forma tenemos ciertas dudas. Si viajamos al otro país, si tomamos a esta persona, si tomamos este trabajo, si vamos a esa reunión que teníamos planteada. Entonces simplemente se ven dos opciones. Una, si nosotros queremos ir y no es la voluntad del Eterno. Otra, si nosotros no queremos ir y es la voluntad del Eterno. Entonces la idea es poder nosotros colocar en balanza, estudiar cada una de las decisiones para luego tomar la decisión y que esa decisión sea de acuerdo a la voluntad del Eterno. Hay cosas que no son explícitas en la palabra, pero hay cosas que sí son implícitas. Entonces, tomamos a veces decisiones en función de lo que nosotros queremos y no evaluamos, no meditamos, no nos aconsejamos en función de la Escritura. A veces simplemente queremos que esa sea la voluntad del Eterno porque no queremos renunciar a esa circunstancia, esa situación o a esa emoción que nos genera el hecho de asistir a ese lugar, el hecho de complacer a esta persona o unirnos a esta persona o de viajar a un lugar o de ir a un evento o a una reunión o cualquier otra decisión que se nos presente. Entonces nosotros queremos que eso que queremos hacer sea la voluntad del Eterno y no tomamos las previsiones y las evaluaciones pertinentes. E inclusive a veces el Eterno nos envía señales, nos envía caminos, nos va direccionando, nos va diciendo, nos va colocando ideas en nuestra mente de que eso pudiera ser un error, pero nosotros hacemos caso omiso y seguimos el camino por el que estamos transitando. Apagamos esa voz interna que nos está hablando y hacemos caso omiso de lo que el Neshama en ese momento nos está diciendo o de todas esas citas bíblicas que nosotros conocemos que pueden ir en contra de lo que nosotros queremos hacer. E inclusive podemos decir que tenemos un pálpito, que recibimos una visión de una palabra aparentemente profética o que aparentemente es algo para direccionar nuestro camino. Entonces no la alineamos en la palabra, no la evaluamos, no la estudiamos, sino que simplemente nos guiamos por ahí, por ese camino. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis con respecto al tema y es que la palabra dice que ninguna visión profética, ninguna palabra que es opuesta a lo que ya está escrito, a lo que es la voluntad del Eterno que ya está escrito y que todos tenemos en nuestras manos, si es opuesta a eso, no es la palabra del Eterno. Son palabras mentirosas, son profetas o personas que se hacen llamar profetas que son mentirosos y están diciendo cosas que son contrarias a la Escritura. Bien lo dice Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños y anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal o ese prodigio que él te anunció y te dijere, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, dice que no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda su alma. Y dice el versículo 4, en pos del Eterno vuestro Señor andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Entonces la palabra es clara.
Cuando hay una visión, cuando hay una palabra, cuando hay un mensaje que está tratando de direccionar tu vida, esa palabra tiene que ser filtrada por la Escritura. Si no es filtrada por la Escritura, no la escuche, porque luego de que esas señales, esos prodigios e inclusive se cumplan, dice la Escritura que si va contrario a lo que el Eterno estableció, no la sigas, porque dice que guardemos sus mandamientos, que le temamos a Él, que le sirvamos a Él y que escuchemos su voz. Y aunque aparentemente la voz de un profeta es la voz del Eterno, si esa voz o esa palabra no va de acuerdo a los principios que claramente la Escritura establece, entonces no es del Señor. También nos dice 2 de Crónicas 18:22. Y ahora, he aquí Adonai ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Adonai ha hablado el mal contra ti. Entonces en esta cita vemos que cuando hay palabras que no son relacionadas a la Escritura o no tienen nada que ver con la Escritura, no son del Eterno, que inclusive puede ser el mismo Eterno colocando un espíritu de mentira para probarte, para saber si lo que sigues es lo que dice la Escritura, si sigues los principios, si sigues los mandamientos o sigues lo que esta palabra te está diciendo, aun a pesar de que esta palabra fue un espíritu de mentira que el Eterno permitió que la persona operara. Cuando nosotros queremos que nuestro camino sea bendecido, cuando nosotros queremos realmente obedecer al Eterno y vivir bajo la bendición, como dice el Salmo 91, cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, bajo el abrigo del Altísimo ya existen bendiciones. Ya el Eterno estableció un camino de bendición. Hay caminos que ya Él sendas, el cual Él ya bendijo. Ya hay momentos, circunstancias que ya Él bendijo. Bendice, el que habita el abrigo del Altísimo ya está bendecido. Entonces, ¿cuál es nuestro deber o cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es no buscar la aprobación del Eterno en función de lo que nosotros queremos, en función de lo que ya nosotros encontramos o de la decisión que ya nosotros hemos tomado. Entonces, después que hacemos algo, ay, Señor, bendícenos, Señor, bendice esto que yo quiero, bendice esto que yo procuré, bendice esta decisión, Señor, bendice este matrimonio, Señor, bendice esta relación, bendice, Señor, este viaje que voy a tomar. No es, Señor, bendice este viaje que voy a tomar. Es la voluntad del Señor ese viaje que vas a tomar. Es la voluntad del Señor ese camino que decidiste ir para allá a subir una relación. Porque entonces después vienen las quejas. Entonces después vienen y venimos a culpar al Eterno por las cosas que nos suceden y decirle, ¿por qué no me has bendecido? Entonces, no es que yo voy a buscar la aprobación del Eterno para hacer mi voluntad o el visto bueno de los cielos sobre lo que ya yo decidí. Es caminar sobre la bendición que el Eterno ya estableció. Y bien lo dice la palabra en Deuteronomios 11, 26, 27. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos del Eterno vuestro Elohim, que yo prescribo hoy. Entonces el Eterno ya estableció cómo obtener bendición y cómo vivir fuera de la bendición. Entonces, si queremos bendición, oigamos los mandamientos del Eterno, nuestro Elohim, y ponerlos por obra. Ese es el camino o uno de los caminos por el cual nosotros obtenemos bendición o nosotros nos sumergimos en el camino, en la senda que es de bendición. Dice Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Eterno tu Elohim. Entonces aquí tenemos la segunda forma, que es parecida a la primera. Dice, vendrán todas estas cosas, te alcanzarán todas estas bendiciones. Tú no tienes que irlas a buscar, ellas te van a alcanzar si oyeres la voz del Eterno tu Elohim. Porque si este es el camino que está establecido para la bendición. Entonces tú decides caminar por el camino que es paralelo. No vengas a pretender que el Eterno envíe la bendición cuando el Eterno envía la bendición es en este camino, no en este. Deuteronomio 33:16 dice, porque yo te mando hoy que ames a tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella.
Entonces, si quieres un viaje, si quieres ir a un lugar que tú quieres ir, pero no hay propósito en ese lugar, entonces no, la bendición del Eterno no está allí. Si tienes una pareja o quieres una pareja por la cual tienes sentimientos, porque ya tienes sentimientos, porque te quieres casar o porque ya te casaste, pero esa pareja no te está aportando nada espiritualmente, ni te está aportando nada ministerialmente, si es que tienes algún ministerio diferente, algún ministerio de los que establece la palabra, si esa persona no te está apoyando en ninguna de estas dos áreas, no le pidas al Señor que te bendiga, porque el Eterno no va a bendecir algo que Él no procuró, ni que Él no te dio. Si Él no te dio esa persona, el Eterno no lo va a bendecir, esa persona la tomaste tú. Ese viaje que hiciste, ese lugar hacia donde te fuiste, ese lugar lo escogiste tú, no lo escogió el Eterno. Entonces no puedes decirle al Eterno, bendíceme, cuando tú tomaste un paralelo, un camino paralelo. No le puedes decir al Eterno, bendíceme en este lugar, porque la bendición no está ahí. La bendición está donde el Eterno te envíe, con la persona que el Eterno te envíe. No puedes hacer algo en un lugar cuando el Eterno no te ha enviado. Entonces a veces pasa que nos vamos a esos lugares, asistimos inclusive a alguna reunión que el Eterno no es que lo estableció o no lo estableció, sino que simplemente no evaluamos qué íbamos a hacer en esa reunión, qué íbamos a hacer en ese lugar, e inclusive pueden ser hasta congregaciones. Tú vas a una congregación y de pronto tú dices, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué me están aportando a mí en este lugar? ¿Qué me están enseñando? ¿Me aporta esto espiritualmente? ¿Le aporta a mi crecimiento y a mi desarrollo personal? Si no te aporta, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Porque tu alma te lo va a reclamar. Tu hombre interior te lo va a decir. Tu conciencia te va a hacer sentir incómodo en un lugar de donde no correspondes, en un lugar que no es del Eterno. Si tú realmente estás buscando el Eterno te va a hablar, el Eterno te va a direccionar, pero Él te va a bendecir solo cuando estés caminando en su bendición. Entonces no puedes pretender que si caminas aparte, paralelo o contrario, el Eterno te vaya a bendecir, porque no vas a obtener bendición. Dice el Salmo 5:12. Tú, Adonai, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de favor. Entonces dice la palabra, ¿cuál es el camino de la bendición? Obedecer, oír los mandamientos. Dice que el Eterno bendice al justo y dice que lo rodea como un escudo. O sea, esta es la persona y el Eterno está rodeando a la persona como un escudo, lo está protegiendo, y sobre esa protección envía su bendición, envía esa lluvia temprana y tardía que bendice, que saca frutos. Todas esas bendiciones, esa prosperidad, eso que todo ser humano quiere en esta tierra. Aunque no solamente hablamos de lo que es la bendición material, hablamos de lo que es la bendición espiritual, porque ¿de qué nos sirve tener cualquier cantidad de elementos en esta tierra? No, esa persona está bendecida por el Eterno porque tiene riqueza. No, eso no es solo la bendición del Eterno, eso es parte de una bendición del Eterno, eso es parte de lo que el Señor le puede dar a una persona, pero en realidad lo que el Eterno quiere es bendecirnos a nosotros en nuestro hombre interior, que nosotros podamos crecer, que podamos acercarnos a Él y que podamos tener una relación con Él, porque a la final todo esto material, esto se queda aquí, todo lo material se acaba, todo el cuerpo se desgasta. Entonces no se trata el camino del Eterno solo de lo material, solo de una prosperidad material. Dice la palabra que seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Primero debe prosperar nuestra alma, debe crecer, debe levantarse, debe aceptar, debe seguir y conciliar esa relación con el Eterno para luego entonces poder ver una bendición o bendiciones materiales. Dice el Salmo 24, 3, 5. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado sus cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice la Escritura, él recibirá bendición del Eterno y justicia de salvación. Entonces, ¿quién estará cerca del Eterno? ¿Quién
es la persona que el Eterno acerca hacia Él. ¿Quién puede llegar a su monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no miente, el que no anda buscando vanidades de este mundo. Y dice que esta persona se acerca al Eterno y como consecuencia recibirá la bendición del Eterno. También dice el Salmo 119:56, dice el salmista: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Entonces, sí existe una forma de obtener las bendiciones o de que la bendición venga sobre nosotros o que de la bendición no nos alcance. Ya lo vimos en las citas anteriores, ya lo vimos en la palabra. Las bendiciones nos alcanzan cuando guardamos, cuando obedecemos, cuando nos acercamos al Eterno, cuando estamos apartados de toda la vanidad. Ese es el camino por el cual está establecido ya. Mira, las bendiciones están aquí, en este lugar. Este es el camino, haciendo esto. Estas bendiciones van a venir. Si tú estás caminando paralelo, si estás caminando opuesto, si estás caminando en desobediencia, las bendiciones nunca te van a alcanzar. Las bendiciones nunca van a llegar. Dice Proverbios 28:20: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que corre tras el dinero no quedará absuelto. Hay personas que piensan que la bendición es el dinero. Fíjense lo que dice la palabra: el hombre de verdad, el hombre que anda en la palabra que es verdad, el hombre que se mueve en la emuná, en la fe, es el que tendrá muchas bendiciones. El que anda detrás del dinero, el que anda constantemente trabajando 8, 10, 15 horas en el día porque quiere el dinero, dice la palabra que ese no quedará absuelto. Es decir, su final no va a ser un final bonito, no va a ser un final agradable, no va a estar tranquilo y nunca va a encontrar lo que quiere encontrar. El hecho de andar detrás del dinero para enriquecerse nunca lo va a encontrar. Dice el Salmo 119:60: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces es cierto que los mandamientos nos traen la bendición y este es el camino, pero el salmista corría detrás, dice, era diligente en querer ¿qué? Guardar los mandamientos, en querer obedecer al Eterno. Entonces la bendición no es apurarse ni apresurarse para ir en busca del dinero, en busca de las riquezas económicas. No, la bendición está en apresurarse, en ser diligente, en obedecer, en estudiar, en acercarse al Eterno, en orar cada mañana, en agradecer. Señor, tú estás conmigo, voy contigo. Voy a la derecha, tú vas conmigo a la derecha. Indícame hacia dónde ir, guíame tú. No yo, no como que si fuese el Eterno el perrito que nosotros lo vamos llevando con una cuerda. Mire, este es el camino que yo quiero tomar. No, al contrario, que sea el Señor el que va adelante y nosotros tomados de ese cordel para ir caminando en función de su voluntad perfecta, buena y agradable y que trae bendición. E inclusive vemos que el día de reposo, como le dice la escritura en Génesis 2:3, dice: y bendijo el Eterno el día séptimo y lo santificó. Si el Eterno ya estableció bendición sobre el día séptimo y nosotros sabemos que ese día es de bendición y nosotros sabemos que ese día el Eterno envía bendición, envía vida eterna, envía la abundancia de la semana, envía la paz. Señores, si usted quiere tener paz, si usted quiere vivir en prosperidad, si usted quiere vivir bajo la bendición, guarde el día de reposo. Ahí lo dice la escritura. Eso no necesita una interpretación muy elevada para decir, oye, el Señor aquí lo dice textual: bendijo al Señor el día séptimo y lo santificó. Entonces, ¿cuáles son las personas que por lo contrario, o cuáles son las razones por el contrario nosotros no obtenemos bendición? Primero, porque las personas viven apresuradas, pero no apresuradas para guardar la palabra, sino apresurados en función del dinero. Dice la escritura en Proverbios 20:21: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Ahí lo tenemos claro. La persona que anda apresurada, la persona que adquiere deprisa, que anda buscando, que anda procurando todo lo material, porque sin eso no puede vivir, y trabaja y busca la forma y da mil vueltas y hace trampa. Dice la palabra que no serán al final bendecidos. También dice Proverbios 21:5:
Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esto de verdad que es bien triste. Mientras la persona anda apresurada, afanada, estresada, buscando la bendición, dice la Escritura que el que se apresura alocadamente, ¿para dónde va? A la pobreza. O sea, por más que usted quiera obtener la bendición no le va a llegar. Por más que usted quiera, como creyente, no ser diligente y estar en busca, como dice la Escritura, los gentiles buscan de todas estas cosas. Dice que los creyentes buscamos primeramente el reino del Eterno y su justicia. Entonces, la persona que anda apresurada y que quiere tener recursos de la noche para la mañana y buscando hacer cualquier cosa, dice la palabra que va a la pobreza, lamentablemente. Dice Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Dice que el alma sin ciencia, la ciencia aquí es lo que llama la Escritura en hebreo da'at. El da'at es el conocimiento, pero no es el conocimiento que tenemos en nuestra mente, no. Es el conocimiento que primero adquirimos, después pusimos en práctica y después se hizo carne en nosotros. Entonces escuchamos una palabra, la pusimos en práctica y ya podemos decir, ya esa palabra, porque la puse varias veces y cada vez que se me presentaba la prueba yo obedecí esa palabra se hizo carne conmigo. Entonces el alma que no tiene ese tipo de palabra, dice, no tiene propósito. Anda por la vida cual hojarasca que se la lleva el viento. Anda por la vida sin propósito, anda por la vida sin un final, sin un objetivo, anda por la vida perdido por la vida. Y dice, y aquel que se apresura con los pies peca, claro, porque si no tienes una palabra revelada en tu interior, si andas por la vida como la vida te va llamando, obvio que vas a pecar. Dice, se apresura, e inclusive el que se apresura dice peca. Y dice, esa palabra pecar es la palabra hebrea het, que significa que pierdes la oportunidad de hacer algo correcto. Pierdes la oportunidad de hacer las cosas con propósito. Pierdes tu propósito de vida según lo que establece la palabra. ¿Por qué? Porque te alejas de tu visión, te alejas de tu misión profética, de tu misión de vida y no tienes revelación de la Escritura. Lo segundo es, primero, no es bendecido la persona que anda apresurada y no precisamente con diligencia para guardar los mandamientos, sino apresurada en busca de lo material. Segundo, aquella persona que escoge su propio camino. Dice Isaías 66:3. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. En esta cita vemos que la persona iba caminando, transitando por un lugar equivocado. Dice el Eterno, yo los llamé. Dice el Eterno, yo los busqué. Yo les advertí, pero no respondieron, no me escucharon. Hicieron lo que sus ojos quisieron hacer, hicieron aquellas cosas que estaban delante de sus ojos que no era correcto. E inclusive dice, e hicieron lo que me desagrada. No solamente caminaron un camino paralelo al Eterno, sino que hicieron lo opuesto a lo que el Eterno le agrada. Y no porque el Eterno no los llamó, el Eterno los llamó, el Eterno les habló, pero no lo escucharon. Cuando nosotros apagamos esa conciencia, cuando nosotros sabemos que estamos tomando un camino equivocado, cuando nosotros tenemos duda, cuando nosotros tenemos confusión, pero igual, a pesar de eso, entonces nosotros vamos y lo hacemos. Entonces dice, hicieron lo que el Eterno les desagrada. Escogieron el camino que no les correspondía, escogieron el camino equivocado. Dice Jeremías 18:17, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad,
y han tropezado en sus caminos. Han dejado las sendas antiguas para caminar por sendas y no por camino transitado. Aquí vemos que este pueblo del que está hablando aquí la escritura en Jeremías estaba conocido de la palabra. Estaba apercibido de cuáles eran los mandamientos y qué es lo que el Eterno ha ordenado para que nosotros recibamos bendición. Entonces, ¿qué sucede? Que dice que ellos tropezaron en sus caminos, es decir, dejaron el camino que ya sabían, abandonaron ese conocimiento, abandonaron esas prácticas y esas prácticas que eran de esa senda antigua que el Eterno desde un principio les ha enseñado, se apartaron para caminar una senda que ellos no conocían, para transitar un camino que no estaba trillado, para ir en pos de aquellas cosas que ellos no conocían. Y eso lo vemos en la actualidad. Vemos personas que han conocido la Torá, vemos personas que han celebrado Shabbat, han celebrado las convocatorias, no un día, no 2 días, años. Han estado en congregaciones donde se les ha enseñado la escritura conforme a su original, conforme al pensamiento y al corazón del pueblo de Israel, que es donde está la verdad de la palabra. Y aún así tropezaron y cayeron y decidieron tomar caminos opuestos al Señor. Decidieron tomar caminos simples, decidieron tomar caminos que nunca habían transitado, decidieron ir a lugares donde nunca habían estado. Entonces dice la palabra que tropezaron en sus caminos. Entonces, ¿por qué? Porque decidieron escoger su propio camino. Porque le dijeron al Señor, no, ya no quiero seguir tu voluntad, quiero hacer la mía. Ya yo no quiero seguir eso que yo aprendí, ya yo no quiero seguir celebrando el Shabbat, ni seguir celebrando las convocatorias, ni celebrando el Pesa que me sacó de la esclavitud, ni Shavuot que me entregó la Torá. Yo ya no quiero nada de eso. Yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer en Shabbat lo que yo quiera, irme para la playa, pasear. Ya yo no quiero celebrar las convocatorias, yo quiero celebrar Carnaval, Semana Santa, Navidad. Yo quiero celebrar eso. Entonces esas personas tropezaron en sus caminos y se desviaron de la senda antigua. ¿Cómo el Señor los va a bendecir? Porque aún conociendo la palabra se apartaron y decidieron tomar su propio consejo. Dice Jeremías 32:23, cuando entraron a la tierra y disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Aquí vemos otro caso del pueblo, o parte del pueblo, porque siempre el Eterno guarda un remanente, que decidió entrar a la tierra prometida, lo que el Eterno les había dado. ¿Y qué hicieron? Disfrutaron, pero no oyeron más la voz del Eterno. Dijeron, bueno, ya llegamos. Como dicen por ahí, ya triunfaste, ya lo lograste. Entonces, como ya llegaste a donde tenías que llegar, se olvidaron de la Torá, se olvidaron de los mandamientos, no hicieron nada de lo que el Eterno les mandó hacer. ¿Y qué hicieron? Lo que ellos querían hacer, lo que su voluntad les mandó hacer. No fueron agradecidos, se comieron del fruto y lo disfrutaron, y no le dieron gracias al Eterno por lo que estaban recibiendo ni por la tierra que habían obtenido. Entonces dice la palabra, envié sobre ellos todo este mal. Sobre ese tipo de acciones y sobre ese tipo de pueblo no hubo bendición. Entonces hay personas, ¿verdad?, que toman sus decisiones y luego culpan al Señor. Entonces dice, no, Señor, lo que pasa es que yo hice esto porque yo pensé que era tu voluntad. Pero si hubiera sido su voluntad, no estuvieras pasando por la tristeza por la que estás pasando, ni por la depresión que estás pasando, ni por la incomodidad que tú estás pasando. Porque la bendición del Eterno no trae tristeza. Si tomaste un viaje y ese viaje no te fue placentero, si tomaste un esposo o una esposa y tienes dificultades y no encajan dentro de lo que es la Torá y lo ministerial, si tomaste un trabajo que en lugar de acercarte al Señor, lo que hizo fue que te alejó, no vengas a culpar al Señor, porque tomaste el mismo camino que tomó Balaán.
Que Balaam el Señor le dijo que no y él insistió. Le volvió a decir que no y él insistió. Hasta que el Señor le dijo, vaya. No le puedes culpar al Señor. No puedes decir que el Eterno fue el que te mandó. No, el Señor te lo permitió. Entraste dentro de la voluntad del Eterno permisiva, mas no su voluntad perfecta. Dice la palabra en el Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Eterno se irrita su corazón. Somos tan descarados que luego que tomamos una decisión le venimos a decir al Señor que el Señor es el culpable. Dice, la insensatez tuerce su camino primero y luego se viene contra el Señor molesto. Viene con su corazón irritado como que sí, lo que hizo fue culpa del Eterno. Por sus decisiones apresuradas, por escoger su propio camino, por no aconsejarse, por apartarse y no guardar los mandamientos. No le puedes culpar al Señor, esa fue tu decisión. Ese fue el camino que tú escogiste y es a ti que te toca corregirlo y apartarte de todas esas cosas que no fueron la voluntad del Eterno en tu vida. Así de sencillo. ¿Que es duro, que es fuerte, que sí, que no es empático? Sí, es así. Es fuerte, es duro. Pero es la realidad y es la verdad. Y el Eterno no es responsable de tus errores. Tus errores son tuyos y tú los tienes que asumir con sus consecuencias. Si quieres la bendición, tienes que devolverte al camino y tomar el camino que dice el Eterno, que es bendición. No puedes tomar un camino contrario y pretender que el Eterno te bendiga. Dice la palabra, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Dice el Salmo 25:3. Entonces a veces queremos tomar una decisión, pero no estoy seguro, tengo cierta confusión, no estoy muy claro. Mire, si usted está confundido, si usted no tiene claro, no tome ninguna decisión. Si eso no encaja con la Escritura, si eso no le tiene aporte a su vida, pero aún así su alma está deseando tomar esa decisión, no tome esa decisión, porque esas serán sus consecuencias. Y no puede decir que el Eterno está en medio de la confusión, porque bien clarito que lo dice el Salmo 23:2. Ciertamente, dice la Escritura, junto a aguas de reposo me conduce. El Eterno no te conduce ni en medio de confusión, ni en medio de tu deseo, ni en medio de la desesperación, ni en medio del apuro. El Eterno te conduce tu camino en aguas de reposo, en tranquilidad y en paz. Si no hay paz, y no paz emocional, porque eso es otra cosa. La paz emocional es diferente a la paz del Eterno. La paz del Eterno va de acuerdo a su palabra. Y aunque nos duela, aunque estemos tristes, aunque eso nos cause en algún momento, porque estoy tratando de hacer la voluntad del Eterno y mi alma se resiste, aunque tengamos esa resistencia, al final ese camino de paz nos va a traer la bendición, porque la obediencia no siempre, obedecer al Eterno no siempre nos va a gustar y no siempre le va a gustar al alma. A veces esa alma se va a resistir y va a sufrir y no va a querer que tomes la decisión de abandonar lo que al Eterno no le agrada, de abandonar ese trabajo, de abandonar ese viaje o de no ir a ese viaje porque ese viaje no es el propósito del Eterno, o de abandonar o dejar una pareja que tomaste que tampoco era la voluntad del Eterno, porque es obvio lo que estás viviendo. Es obvio que no te aportó, es obvio que no te ayudó, es obvio que durante todos los años que estuviste, durante el tiempo que estuviste, años, meses o días, esa situación no te aportó en tu hombre interior. Pero pierdo la paz emocional. Pero es que la paz emocional no es la que nos guía. La que nos guía y nos conduce es el Eterno en reposo, en paz espiritual. El que está claro que a pesar de que le duele, toma la decisión y camina conforme a la voluntad del Eterno, porque los sentimientos te van a querer jugar una mala pasada de que tú hagas lo que los sentimientos quieren para tú tener paz emocional. Pero la paz emocional no es la paz del Eterno. La paz del Eterno es la obediencia a sus mandamientos y no es la que el mundo da. Que la paz que el mundo da es esa paz emocional, es esa paz que me deja llevar por los sentimientos y ahora sí me siento feliz. Mentira, no te sientes feliz porque dentro de ti tienes esa chispa del Eterno, dentro de ti
tienes esa conciencia que te está recordando los mandamientos y te está diciendo, tomaste el camino equivocado. Dice la Escritura en 1 Corintios 14:33. El Eterno no es un Elohim de confusión, sino de paz. Así que recordemos, la bendición del Eterno está en la obediencia a su voluntad. Su voluntad establecida, y Él dice, el que haga mi voluntad va a tener bendición. La bendición del Eterno está cuando no seguimos nuestros propios consejos, cuando no escogemos nuestro propio camino siguiendo la propia versión de la Escritura, una versión que nos inventamos nosotros. Tercero, la bendición del Eterno está cuando no caminamos apresuradamente, sino que esperamos el tiempo del Eterno, esperamos su respuesta y esperamos su tiempo que es perfecto. Y la bendición del Eterno nos aleja de la confusión y nos trae paz. Cuando tomamos una decisión correcta, nos trae paz. Entonces, llámese pareja, llámese congregación, llámese trabajo, llámese lugar donde usted viajó. Si usted no está prosperando en lo espiritual, si usted no está manteniendo, subiendo de nivel, mejorando su relación con el Padre en el área espiritual, sino que usted está forzando la espiritualidad con esa persona, si usted está forzando la espiritualidad en esa congregación, con ese grupo de personas con el que usted está, eso no es del Señor. Eso es un camino paralelo que su alma tomó, pero no es del Señor. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Eterno es la que enriquece. La bendición del Eterno es la que trae paz, es la que prospera nuestra alma, nuestro mundo interior. Es el que nos eleva en esta escalera hacia la espiritualidad. Esa es la bendición del Eterno. Eso es lo que enriquece, no que nos hace millonarios de dinero material, no. No solamente eso, nos enriquece en nuestro mundo interior. Y dice, no añade tristeza con ella. Usted no tiene que hacer esfuerzo para conseguirla. Usted no tiene que hacer grandes cosas para que el Eterno lo bendiga. ¿Cuál es el esfuerzo que usted tiene que hacer? Caminar en la senda de la bendición. No buscar que el Señor apruebe el camino que usted tomó, sino caminar sobre la bendición que ya está establecida. Dice la palabra en Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, la bendición ya está dada. Solamente tenemos que transitar y caminar sobre ella. Muchas bendiciones y que la honra sea siempre para el Eterno.